Poder hablar contigo a nombre de todo el equipo que hoy te rinde homenaje. El año pasado, en esta misma inauguración, te entrevistaban para la radio y hablabas sobre la gran felicidad que te da estar en Oaxaca y que te encantaría vivir en la Ciudad de México tan bellamente como se vive acá. El homenaje que hoy te rinde la FICO no es más que una expresión del enorme cariño que te profesa Oaxaca. Basta recordar las multitudes que convocas en tus presentaciones. En cada ocasión, no importa el libro que estés presentando, invariablemente el público se forma para dialogar contigo, contarte cosas, manifestarte su indignación por las injusticias de este país y también para decirte gracias. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Gracias, señora, por escribir. Gracias, doña Elena, por venir a Oaxaca. Gracias, gracias. También te han dicho, no deje de escribir, señora, no deje de escribir. Las expresiones espontáneas de este público que viene a la feria a escucharte son también una forma de decirte que eres parte de nuestro acervo cotidiano y entrañable. Es el lugar que los mexicanos otorgamos en nuestro inconsciente colectivo a quienes nos dan norte. Ese sitio se puede llenar con una sola palabra: Sabines, Monsiváis, Toledo, Frida, Vitol, Poniatowska. Esto no es gratuito. Tu trabajo literario y periodístico ha puesto su atención en los personajes y acontecimientos que han construido y confrontado el México moderno. En Nada Nadie, las voces del temblor, uno puede encontrar el registro de lo mejor y lo peor de la condición humana. Las historias llenas de dolor y esperanza que supiste contar con calidad no exenta de belleza. Ese libro y La Noche de Tlatelolco podrían contar la gran epopeya de México del siglo XX. Pero también has registrado el paso por esta tierra de hombres y mujeres extraordinarios, y en ellas quiero detenerme, porque en un país donde sistemáticamente se practica la violencia de género en todos los niveles, donde se mata y desaparece por la sola condición de ser mujer, en un país donde nos cuesta tanto tener memoria histórica, tú nos has ayudado a no olvidar. Pienso en Abigail Jim, la mujer del sol, quien a los 10 años escribió en su pupitre escolar: desgraciada de mí, no tengo más que un destino, morir, porque siento mi espíritu demasiado amplio y grande para ser comprendido, y el mundo, el hombre y el universo demasiado pequeños para llenarlos. María Izquierdo, artista excepcional a quien Diego Rivera alababa en su paso por la Academia de San Carlos, solo a ella, para escarnio de sus compañeros hombres, quienes al día siguiente la reciben a cubetazos de agua: es un delito nacer mujer, escribiría luego en sus memorias. Es un delito aún mayor ser mujer y tener talento. Pita Amor, reina honoraria de la zona rosa, poeta no, poetisa como ella misma se presentaba, rebelde, incendiaria e incandescente en su vida y sus versos. Elena Garro, auténtica expositora de la psicología femenina, adelantada a su época, la exiliada, la perseguida, la encantadora. Como ella misma se definiría, una partícula revoltosa de esas que producen desorden sin proponérselo y actúan inesperadamente a pesar suyo. Y Rosario Castellanos, la poeta de proverbial modestia cuya pluma encendida debiera ser orgullo nacional y lectura permanente. Y así podría seguir citando y recordando a estas mujeres que te precedieron. Todas somos, como lo escribiste en Las 7 Cabritas, mujeres que caminan, sudan y aman. Recibe, por favor, este reconocimiento en nombre de Oaxaca, y me sumo también a las voces que te piden cada que vienes: no dejes de escribir, Elena, no dejes de escribir. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su compañía. Primero que nada, me gustaría decir que estoy muy feliz por acompañarte, Elena. Hace un par de años tú me entrevistaste para un programa que hizo Conaculta, con los escritores que escriben en una de las 68 lenguas originarias de México. Eres posiblemente la mujer que más ha hecho hablar a otras mujeres, pero no solo a ellas, sino a todos los que se te han puesto enfrente. ¿Quién ante ti no ha cantado, desembuchado? Tienes uno de esos dones más preciados de esta tierra, que es sacar palabras.
Hay una máxima zapoteca que dice, dilla, dilla, las palabras engendran palabras, las palabras heredan palabras. Bueno, y es lo que trataré de hacer. Están moleando. ¿Ya? ¿Nada? Escuché una voz. ¿Era Mauricio? Bueno, yo hice un poco mis preguntas conforme me fueron haciendo. Elena, déjame que no largo, espérame a mí. Dime de qué canciones está hecha tu cuna. ¿Con qué canciones te arrullabas? Bueno, te agradezco muchísimo. ¿Retomamos? Para mí es un placer estar con Elena, que posiblemente ella es una de las mujeres que más han hecho hablar a otras mujeres, pero no solo a las mujeres, sino cada gente que se le ha puesto enfrente. Y mi primera pregunta es que me digas de qué canciones está hecha tu cuna, con qué canciones te arrullaban. Bueno, Natalia, muchas gracias a todos ustedes, porque así como nos ven, bueno, qué bueno estar aquí, qué bueno que estamos todos aquí, que bajo este techo blanco, que como dijo Guillermo, no nos dejamos derrumbar por el terremoto y que vamos a salir mucho mejor. Así que eso es lo que tenemos que, pues yo creo que agradecérnoslo a nosotros mismos. De niña yo tuve una infancia finalmente francesa, puesto que nací en París en el 19 de mayo de 1932, tengo 85 años, entrados a 86, así que ya viví muchos años. Creo que yo no recuerdo si me cantaban, si me cantaron, quizá haber sido en francés, pero cuando llegué a México sí aprendí la Feria de las Flores, que me gustaba mucho, la Feria de las Flores. Desde aquí vine porque vine a la Feria de las Flores. Eso, y tienes y también me fijaba mucho, por ejemplo, a las canciones después que le cantaban a María Félix. Recuerdo de la secuencia más bella del cine mexicano, quizá la más completa, es la de Gabriel Figueroa, el gran fotógrafo o el gran, ¿cómo se dice cuando filmas películas? Cineasta, Gabriel Figueroa, que toma los ojos de María Félix mientras están cantando "Qué bonitos ojos tienes", en enamorada, y luego ya se ve que no son ojos como ahora, todos maquillados o con pestañas postizas, sino que es lo más bello, ¿no? Que hacen que todas las mujeres se parezcan a la ratona Mimi, la esposa de, sí, con tres, ¿se acuerdan? Tres pestañas así paradas, y María Félix, oyes esa secuencia, y probablemente su mejor actuación, porque como actriz pues nada más levantaba la ceja y tenía como voz de sargento, pero como esa secuencia es una de las grandes secuencias del cine, yo creo que quizá universal, se puede decir, Fabricio. Sí, y además Gabriel Figueroa es el que te propone un guión sobre Tina,
Modotti, y tú acabas haciendo una novela de 700 páginas. Por favor. Bueno, sí, Gabriel Figueroa era muy serio, muy así, muy cuidadoso, y primero me pidió un guión sobre una película que quería hacer sobre el movimiento estudiantil, que lo iba a hacer un cineasta que hacía puro de los alacranes, de las moscas, no sé qué, y el héroe de la película iba a ser un soldado. Entonces yo dije, no, pues lo siento mucho, pero pues, yo no puedo hacer una película en que el héroe sea obviamente un soldado. Estoy segura que hay muy buenos soldados. Pero entonces ya dije que no, y luego él quiso hacer Tina Modotti, pero luego la hermana de López Portillo, durante su época, se quemó la Cineteca, se perdió muchísimo dinero, muchas películas y todo eso. Dijeron que ya no había dinero para hacer Tina Modotti, siendo que habían hecho una película buena con un primer guión de Andrés Senestrosa sobre Antonieta Rivas Mercado. Esa sí la hizo una actriz muy buena francesa, Isabella Gianni, y la filmó en español, ese que trató tan mal a Geraldine Chaplin. Ese, uno malísimo. Bueno, malísimo con las mujeres. Pero, No. ¿cineasta? Un cineasta. Es Saura. Sí, malísimo. Bueno, con las mujeres. Muy Con los grande. hombres no. Con los hombres no. Bueno, Elena, ¿por qué cuando pienso en Juchitán atraviesa en el cielo de mi cabeza una iguana, una luna en forma de totopo, pero también el nombre de Graciela Iturbide y el de Elena Poniatowska? ¿Qué te une a las mujeres del Istmo? Ahora que necesitamos mucho amor porque nuestro pueblo quedó en ruinas, me gustaría que nos dijeras algo. Bueno, a las mujeres del Istmo, desde luego, yo tengo muchísima gratitud con Graciela, porque su libro, Mujeres de Juchitán, de veras que es un ícono, es un libro que ha durado a lo largo de los años, porque no solo hubo la primera edición que hizo tu papá, Toledo, sino otras ediciones posteriores, y ha seguido saliendo en diversos formatos. Pero ahí la gran conocedora de Juchitán, la gran conocedora de Oaxaca y la gran amorosa de Oaxaca es obviamente Graciela Iturbide, que está allí sentada, ¿no? Pero, y lo que yo sé de Juchitán, muchas cosas que sé que ella provienen de ella me las dijo, pero también yo creo que hay un lazo a través de Jesús Acalancares, que se llamaba en realidad Josefina Borges, que fue una soldadera, y ella era y también otro lazo muy importante es, como tú dices, Demetrio Vallejo, que era un ferrocarrilero, que me habló mucho de Espinar, Oaxaca, me habló él a la cárcel de Lecumberri, él estuvo 11 años y medio en la cárcel de Lecumberri y luego en la horrible cárcel, porque Lecumberri era un pueblito, estaba la panadería, estaba la crujía Jota, que era la de los fotos, que la pasaban muy bien, estaba la de todo estaba, era un pueblito, y era un pueblito muy humano. Había 2 días de la semana de visita conyugal, e incluso los presos podían tener a su mujer oficial, a la mamá de sus hijos,
pero también a su amante. Los citaban a su amante en una crujía y a su entero oficial con todos los niños que comían caldito de pollo en su crujía, en su celda. Así que sí había, pero ahora las cárceles son aterradoras. No quiero pensar en una cárcel porque tú lo sabes mejor que, bueno, tú no has estado preso, pero tú lo sabes que las cárceles gringas son aterradoras porque esos focos que ustedes ven allá los tienen los presos todo el día, en la mañana, en la tarde y en la noche encima de la cabeza. ¿Cuánto tiempo pasaste en el primer, Elena? Porque tú empezaste con Siqueiros. Cuando López Mateos, estamos hablando de mediados de los 50, mete a la cárcel a Siqueiros por comunista, porque está prohibido el Partido Comunista, y después te sigues al 68. ¿Cuánto tiempo estuviste yendo a Lecumberri? Estuve viendo, bueno, para mí fue un regalo Lecumberri, un regalo extraordinario, porque no dejaban entrar. El general, que se llamaba Martín del Campo, me permitió entrar, pero yo recuerdo que la primera vez fue en 59, y a través de los barrotes, bueno, de una crujía a otra, oí el grito de Álvaro Murtis, Elena. Entonces ya lo fui a visitar. El encierro les afecta mucho más que, digamos, a los conejos. Los conejos son los presos reincidentes que caen a cada rato y finalmente les va mejor en la cárcel que en la vida diaria, porque por lo menos tienen rancho 3 veces al día. Entonces comen, bueno, desayunan, comen, cenan y no la pasan mal, no creo que tengan, bueno, muchas veces si reinciden tanto piensas que a lo mejor les va mejor, es más cárcel en la calle, o más difícil la calle que la propia cárcel, sobre todo esa cárcel que era, pues no una maravilla, pero muy surgenis, muy bella. Ahí estaba, ahí conocí a Ramón Mercader o Jacques Mornat, era el preso número 1, el más célebre de toda la cárcel, y era un hombre embarnecido, y me dijo el general Martín del Campo: venga usted, la voy a presentar, dele la mano, dame la mano, salude usted a este gran preso que es Ramón Mercader. ¿Y sabes quién era? Cuando lo supe, yo casi me quise cortar la mano. Era el asesino de Trotsky, el que mató a Trotsky de un piolet, pero en la cárcel era sumamente estimado porque él componía todos los radios de la cárcel y todos los aparatos domésticos. En esa época no había licuadora, no había, pero la radio era la comunicación más esencial de los presos. Esa era muy importante. Oye, porque mencionaste a Jesús Apalacares, que es, digamos, la entrevistada de tu primera novela, porque es la primera novela, ¿no? No es Lilus Quicos. No, aquí está. Antes hay cosas que publicó Sergio Pitoides. Pitor publicó Lilus Quicos y otros cuentos en su ficción veracruzana. Entre viaje y viaje, porque él vivía en Europa, llegaba y lo hicieron director de ficción veracruzana, y él fue el que publicó el primer libro de Gabriel García Márquez. El coronel no tiene quien le escriba, lo publicó. Bueno, o Sergio Galindo, espérame, no, uno de los dos. Hasta no verte, Jesús mío, tu novela está basada en una entrevista a Jesús Apalacares,
que vive la Revolución Mexicana. Y ahí dice Jesús a Palancares, o dices tú, que ella tiene otra vida, ¿no? Que tuvo una vida, tiene una vida mística, que tiene una vida que no es la que ella vivió, sino que es una vida imaginada, una vida espiritual. Y yo siempre me acuerdo de eso cuando te leo. Cuando te leo, digo, siempre hay la otra vida de Elena, ¿no? Casi toda tu literatura tiene que ver con eso, tiene que ver con la otra vida, porque tú tienes una vida desde que uno entra a tu casa, Martina, el Chado, el perro, Monsi, que es el gato, los cojines zapatistas, las sillas, luego Marta Lamas se pelea por quién se sienta en la silla que es de Elena, etcétera. Esa es la vida. Pero finalmente, digamos, todo lo que tú escribes es la otra vida. Es la vida no solamente de la gente que no tiene voz. Tú has hecho, digamos, un asunto casi de militancia, digamos, de darle la voz a nosotros, sino también la otra vida de muchas mujeres. Tina, yo no sabes, te lo digo ahorita, no te lo había dicho, pero no sabes cómo disfruté Leonora Carrington, la parte en que es la otra vida de Leonora, la vida con Max Ernst. Eso es, si no la han leído, lean ese libro, y esa parte es fundamental, porque es una recreación de la otra vida. ¿Qué piensas de esto que te estoy diciendo? Bueno, yo te lo agradezco mucho, pero yo creo que todos tenemos una otra vida. Yo creo que tú, desde que te casaste, tienes otra vida, ¿no? Porque nunca contestas el teléfono. Llegué, perdón, por cierto. Pero una disculpa a ustedes, llegué tarde, y una disculpa a ustedes también, llegué tarde porque me peleé en la noche, por teléfono. Bueno, todos tenemos, yo creo que una otra vida no es privativa de un solo. Yo creo que todos tenemos una vida, pero no como los políticos que tienen la sonrisa esa horrible que hacen en público y la... que le ponen al resto de los mexicanos que no somos políticos. Yo creo que finalmente yo soy una gente que desde niña soñaba en la noche antes de dormir, y cuando llegué a México pues tuve que encontrar otros sueños, pero también la inseguridad me hizo yo tengo una hermana que siempre entra a todas partes partiendo plaza, y yo siempre entré como vería yo a los mexicanos. Cuando llegué a México en 1945, recuerdo que las mujeres, cuando les dirigían la palabra, traían todas rebozo. Yo tengo un rebozo. Traían un rebozo y se tapaban la mitad de la cara, y luego se repegaban a la pared para dejarte pasar. En general, todos los mexicanos que además andaban descalzos se repegaban a la pared para que tú tuvieras un camino real, una acera solo para ti. Y yo jamás había visto algo igual, y me empecé a pensar, bueno, ¿quiénes son? ¿Cómo son? ¿Por qué creen tan poquito en sí mismos? Pero yo también, al igual que ellos, tampoco sentía que creía
no sabía qué podía hacer yo conmigo mismo, qué clase de cosa iba a salir de dentro. Y me daba, y siempre dije, no, el otro sabe más. Durante años yo decía, como dice Carlos Monsiváis, o como dice Guillermo Haro, mi esposo, pero yo no tenía opinión. Entonces he hecho tantas entrevistas a lo largo del tiempo y tantas crónicas, quizá por una inseguridad. Mi hija me acaba de decir que mi signo es el de la vanidad, Paula, que porque ella fue a no sé qué lugar y le dijeron, no, eso, lo de tuyo no te lo digo porque te vas a enojar, pero es la vanidad. A lo mejor yo lo acepto porque acepto todo, pero lo que sí creo es que ser periodista durante tantísimos años, sobre todo entrevistadora, también es una necesidad de tomar al otro para darle validez a lo que yo hago. Y para no decir, no, pues yo soy muy chingona, yo nunca he pensado esto, no puedo creer eso. Eres una chingona. Cuando terminé de leer Hasta no verte, Jesús mío, extrañé horrores a Jesús Apalancares. Extrañé el lenguaje infinitamente rico que inventaste a partir de sus encuentros. Me gustó mucho haber conocido a esta mujer que hablaba zapoteco, que no era una dejada. Y te agradezco mucho por haber escrito ese libro, lo disfruté como no tienes idea. Me gustaría preguntarte cómo fue tu relación con Josefina Borges, ¿verdad? ¿Es doble O? Borges. Lo vi repetido con doble O. Son las erratas de Era. Pero Era se multiplica. Bueno, Jesusa era una mujer lavandera, yo la oí hablar. Los lavaderos estaban arriba de un techo de un edificio de Revillagigedo. Yo la oí, me fascinó cómo hablaba, era muy mal hablada, pero la fuerza con la que decía las cosas me atrajo muchísimo. La fui a visitar a su casa, a los pobres, la Ciudad de México, los va saque. Ella vivía primero cerca de Lecumberri, que eran mis rumbos, y después ella ya vivió cerca hacia Pachuca. Entonces iba y le hacía un montón de preguntas. Ella me decía que yo no servía para nada, que era una rota, Catrina, que no sabía lavar un overol. Ella limpiaba overoles y los lavaba en una tablita, ni siquiera en el lavadero porque se había peleado con sus vecinas. Entonces en una tablita pues lavaba eso y me dijo, a ver, lave un overol, y era como lavar un cartón, era una cosa durísima, cubierta de aceite, porque ella trabajaba en una imprenta. Entonces poco a poco la fui amando muchísimo. Y yo creo que ella también me fue aceptando, porque una vez llegué tarde y estaba paradita en la esquina, era chiquita, chocotita, y me dice, y yo no tengo campo de estar esperando a una Catrina, usted por qué llega tarde, no sé qué, pero yo me di cuenta que ella quería que yo hubiera llegado a tiempo, quería verme. Y eso fue un enorme regalo, y siempre oírla fue de veras una de las grandes dichas de mi vida. Fue ella, bueno, mi mamá en primer lugar, que era una mujer bellísima, muy religiosa, pero al mismo tiempo pues que muchos señores le enamoraron, entre otros mi papá, obviamente. Y luego después, una de las personas que más he amado en la vida, que más me han dado, es... Hablando de la otra vida, yo insisto, tú tienes otra vida también familiar, ¿no? Tú te apellidas Amor. Cuéntanos por qué te apellidas Amor. Ese es un invento. Es literatura. Pues
bueno, es un apellido que es el apellido de mi mamá. Mi mamá se llama Paula Amor, pero bueno, se llama Paula Amor, Iturbe, Escandón. Todos sus apellidos son apellidos, en el fondo, pues yo no sé, españoles o mexicanos. Ella, su familia se fue de México con Porfirio Díaz. Bueno, no al mismo tiempo, pero mi mamá vivió en Biarritz y después en París, y luego conoció a mi padre con muchas otras mexicanas que se habían ido, que eran dueñas de haciendas, que habían perdido todo. Mi mamá no quería nada de Emiliano Zapata, y por ejemplo, bueno, yo quería mucho a Emiliano Zapata, y entonces ella me decía que si yo estaba loca. Incluso un día me dijo: lo que tú no sabes es que Emiliano Zapata le reventaba los ojos a los caballos. Le dije: mamá, eso es absolutamente imposible, porque era caballerango primero, y luego él se la vivía montado en un caballo, ¿no? ¿Cómo iba a enseguecer a un caballo? Pero en fin, mi mamá era muy, pues, muy amorosa de México, pero del México de las haciendas, ¿no? Finalmente mi mamá hubiera sido más feliz, puesto que nació en Francia y se casó en Francia, no venir a México en 42 con la guerra, o 45 llegamos. Ella pensó que regresaríamos, pero mi papá se quedó en la guerra. Después de la guerra vino y amó a México, amó y se quiso quedar. Y mi mamá quería regresar porque París era su ciudad. Ella caminaba todo París, fue modelo, tenía vestidos de Schiaparelli, era bellísima y era su ámbito natural. Y una de mis tristezas mías es que yo siento que le fallé, porque pude haber arreglado mi vida de tal manera que ella pudiera ir por lo menos a Francia 2, 3, 4 veces, en fin, arreglarlo. Y yo siempre, por estar haciendo mis pinches artizulitos, entonces me decía vamos al cine, y decía no, yo tengo que así hacer mi pinche artículo. Y sí, es una de las culpas enormes que tengo, ¿no? La importancia que le di, pero una importancia de náufrago, una importancia de que para mí era un salvavidas, era decir, bueno, yo sirvo para algo, ¿no? Y también, como dice Paula, a lo mejor vanidad, ¿no? Porque también aparecer, figurar, que al día siguiente lo que tú escribas, tú lo sabes muy bien porque tú escribes el proceso todas las semanas, así que tú lo sabes, que de todos modos en esa publicación que diga Fabricio Mejía Madrid y que estés en primer lugar y todo eso, yo creo que si hay algo de vanidad, tiene que haberla. ¿Y el apellido Amor? El apellido Amor, yo no sé bueno, creo que hay en España. Creo que en una universidad de Estados Unidos conocí un Amor, un señor Amor, luego hay un médico Amor, pero secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, Fernando Sepúlveda Amor, que Monsiváis dijo que nació vestido porque era muy tieso, así nació, que era muy así, y luego también bueno, hay varios, está obviamente la tía Pita Amor, que también, bueno, que a todo el mundo le decía narices de mango, no sé por qué sea un insulto tener nariz de mango, no sé. Pero, el amor, no, es que el Amor, yo creo que tú me lo preguntas porque dicen que es un apellido, que nosotros somos descendientes, la familia. Yo recibí una carta, apenas entré en Excelsior cuando tenía 20 años, muy poquitos, 22, que me dijeron que yo era una pinche degenerada porque era hija de 2 hermanos.
de dos que bajaron, se gustaron, traían antifaz, se bajaron un sótano, rápidamente el clinch, hicieron el amor, se les cayó el antifaz. ¡Ay, hermana! ¡Ay, hermano! Se dijeron, entonces se asustaron horrible, tomaron un barco, se fueron a Roma y el Papa los perdonó y les dijo, ustedes se van a llamar amor. Pero a mí me lo escribían todo el tiempo para, pues casi la primera vez, la primera semana que entré a Excelsior me dijeron que era una degenerada por eso. Eso me preguntabas, ¿verdad? Pero es un mito. Pues no sé, a mí no me importa nada ser hija de primos hermanos y además no me ha salido ninguna cola de cochino. Elena, aunque me digas lo contrario, tengo la impresión, y creo como muchas otras escritoras de este país, para que también lo han vivido, es que en México se pone en duda el talento de las mujeres a veces. Tienes infinidad de lectores, este es un ejemplo, ¿no? Clarísimo de lo que has logrado con tus libros, te lo has ganado a pulso, has recibido miles de reconocimientos y te regatean tus logros. ¿Por qué pasan esas chingaderas en México? Bueno, yo no sé, fíjate que tengo también, al igual que lo tiene Graciela Iturbide, una facultad que nos salva, que es ser distraída. Yo nunca me entero o me entero muy poco de los insultos, de las envidias, de regatear elogios, ¿no? Yo sí sé que a mí siempre me ponen en el campo del periodismo, pero yo creo que en un país como el nuestro, en el que si ves el porcentaje de la gente que sabe leer, todavía no es muy alto ni es muy grande, y ves, yo creo que los periódicos hacen un trabajo muy valioso. Los reportajes son valiosos, las entrevistas son valiosas, porque a partir de una entrevista con un escritor, pues vas y compras sus libros, igual que estas ferias acercan, dicen, ay no, pues esta escritora nos cae bien, vamos a ir a buscar a ver qué diablos escribió, ¿no? Entonces sí es importante, sí es una comunicación inmediata que es a través del periódico, pero si tú analizas y sacas, seguro lo sabe Fabricio, qué porcentaje de mexicanos leemos, creo que no, lo sabe Guillermo mejor, Guillermo sí lo sabe porque tiene un editorial. No sé exactamente cómo sea. Yo más bien te quería preguntar si podrías contarnos tu primer visita a Oaxaca, tus primeras, cómo fue, ¿no? ¿Qué viste? ¿Te gustó? Un poco cuándo fue, ¿no? Porque también en qué año pudo haber sido, y supongo que la ciudad ha cambiado bastante en ese sentido, pero seguramente hay algunas cosas que permanecen. ¿Recuerdas un poco esa primera visita o alguna de las primeras que te gustó, no te gustó, a quién conociste, qué viste? Bueno, antes de conocer a Toledo, se puede decir antes de Toledo, así, antes de Cristo, antes de Toledo, después de Toledo, antes de Toledo recuerdo haber venido con Guillermo Haro, que es el papá de mis 3 hijos, y fuimos a un pequeño observatorio que me conmovió muchísimo porque él era astrónomo, y luego fuimos a ver el árbol de la noche triste. Eso fue un viaje que hice. Yo fui muy feliz aquí en Oaxaca, eso fue hace 1000 años. También era muy feliz con Guillermo Haro. Recuerdo que nos dieron un plan muy feo en un restaurante de paso, porque en el camino venimos en automóvil, y entonces
él se me hizo para un señor tan serio. Él agarró el salero, le echó sal al flan y le dijo, guárdelo para a la señorita, para el otro que venga, no sé qué. Hacía como cosas de travesuras, que son una tontería familiar que te cuento que no tiene nada que ver con Oaxaca. Pero sí, vine y luego, claro, vine para investigar todo lo de Demetrio Vallejo, y curiosamente quien me ayudó muchísimo fue Guillermo Petrikowski, que sabía muchísimo de terrapleneros, y luego también me ayudó muchísimo Víctor de la Cruz, y fui a Juchitán, fui a San Mateo del Mar, y me eché mis chelas, y vine con, bastantitas, y luego vine con una gran amiga que ella se echaba más chelas que yo, más bastantitas, que se llamaba Margarita García Flores, y fuimos muy felices, muy bien recibidas, y recuerdo que ya entonces me compré mi falda y me compré mi pil, y tengo fotografías, y comía yo en el mercado, comí tortuga, comí, todo lo que hay que comer, y ¿qué más? Pues ya, ahora platiquen ustedes. No, es que, perdón, Natalia. Bueno, vas. Es que la parte, digamos, de tu obra, que no es Leonora, Tina, Morotti, etcétera, tiene que ver con este país que tú describes cuando llegas a Veracruz, el país donde la gente se repega a las paredes, pero también el país de las naranjas. Y eso dices que te impresiona, digamos, y se toman un jugo llegando. Son ese México de Demetrio Vallejo. Te roba el corazón ese México de los estudiantes del 68. Te roba el corazón ese México de Fuerte es el silencio, de doña Rosario Ibarra de Piedra. Te roba el corazón todos los mexicanos que están haciendo jugo y que no se repegan a la pared. Tienes toda la razón, es muy bonito, sobre todo todos los mexicanos que están haciendo jugo. Sí, pero también me interesaron. Yo me acuerdo en una época, cuando yo tenía 18 años, pues conocí a Manuel Gómez Morín. Hazme el favor, era de la derecha mexicana, muy persinada, y me gustó oírlo. No su poesía, porque él hizo un poemota larguísimo a la Virgen de Guadalupe, y ese me aburrió como ostra, pero sí me cayó muy bien. Mis amigos, obviamente, eran los Martínez del Río, los Romero de Terreros. Era un mundo, los Carral, era un mundo muy privilegiado, pero muy de los 300 y algunos más, que había un cronista que hablaba siempre de los 300 y algunos más, pero yo sentía que ninguno de ellos jamás me podía haber dado o me iba a dar lo que me dio Jesús Apalancares, porque Jesús Apalancares, yo le preguntaba, ¿y cómo era su papá? Me decía, pues no era ni alto ni chaparro, ni gordo ni flaco, él era una cosa así apopochadita. Entonces, alguien que te sabe de esconder eso, pues tú lo amas el resto de tu vida, y no la gente que te dice siempre los lugares comunes y lo que creen que hay que decir. Novela extraordinaria. A Revueltas, José Revueltas, no lo han reconocido como debería. No, hay muchísima gente en México que no le hacen realmente ahorita el gran héroe, y qué bueno que lo sea, porque es lo más adorable que pueda haber, pero es Juan Villoro.
Ahorita Juan Villoro, tú dices Juan Villoro, y a las mujeres les da un orgasmo. ¿Quién tuvo un orgasmo con Juan Villoro? Mire, iba a darme la mano. Oye, ya que hablabas de Cristo, de Toledo, cuando yo tenía como 17 años, yo visitaba... ¿Perdón? Que no fume. Ah. Que fumo. Bueno. Ni modo. Bueno, tú mencionabas a Cristo hace rato, a Toledo, a tu amigo. Cuando yo era niña, en su departamento en la Ruca Ciní, llegaban las cartas de sus amigos y siempre los leía y los tiraba, los rompía. A mí me daba terror porque yo le escribía. Yo nunca me enteré si tiró mis cartas o no. Pero desde luego que las únicas cartas que conservaba eran las tuyas. ¿Por qué? ¿Qué onda con ustedes? No, orgasmos, ¿no? Pero no sé por qué, porque yo lo conocí a él cuando él no se llamaba Francisco, lo conocí Benjamín y López, y entonces él iba a la galería de Antonio Sousa, que es otro, un hombre que pudo, que fracasó, se quedó, a él sí se lo llevó el snobismo. Y tú has oído hablar de él. Bueno, sí, porque era una gente que empujaba y así lo hizo con Toledo, empujaba gente nueva, tenía como una visión, pero a él sí se lo tragó una cosa terrible, que es eso de creer que la sociedad es muy importante. Además, no le gustaban las mujeres, aunque lo fingía que sí. Y además le gustaban los títulos. Entonces decían que él había ido a España a sacarse su título de varón, de varón. Así que era un hombre muy complejo, pero en el caso de Toledo pues muy importante. ¿Pero qué onda con Toledo? Y Toledo era una gente que yo lo quería muchísimo porque es imposible no querer a Toledo en primer lugar. Y además, fíjate que te puedo contar algo, fuimos en Juchitán, fuimos a una especie de plaza pública, un parque, a tomar un refresco en un vaso muy grande, muy rico, y de repente me dice, había un árbol por allá, y me dice, mira, esta niña que se está asome y asome detrás del árbol es mi hija, y eras tú. Bueno, queremos agradecer a Fabricio, a Natalia, a Elenita. Queremos, antes de seguir, una firma de libros también con Elena ahorita, entregarle un pequeñísimo reconocimiento por parte de la Feria del Libro. Entonces, por favor, si nos ayudan. Invitamos a Vania Reséndez Serra, presidenta del Foro Ventura, que junto con Guillermo Quijas, el director de la Feria Internacional del Libro, le entreguen un merecido reconocimiento a nuestra homenajeada. Se le entrega a Elena Poniatowska una obra de arte titulada Ranas Enredadas, diseñada por Francisco Toledo, en colaboración con amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo AC. Es una radiografía reciclada cortada en láser en caja de acrílico, la obra de arte cortesía del maestro Francisco Toledo. Y también le entregamos el reconocimiento donde la 37 Feria Internacional del Libro de Oaxaca reconoce a Elena Poniatowska, escritora y periodista mexicana, por su aportación a la literatura de Hispanoamérica, fundamental para entender la historia contemporánea de la sociedad mexicana, sus personajes esenciales y su reclamo constante por un país más justo. Un fuerte aplauso para nuestra homenajeada.